Ya estás. Gracias, hermanas, por estar aquí. Amén. A veces da un poco de tristeza porque no se responde como debería, ¿no? Si es, vamos a ver la palabra de Dios y es lo mismo, pero ahorita a través de este medio. Pero tenemos que aprender a que el templo no es la iglesia. La reunión no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos todos nosotros. Entonces allí donde estás haciendo un culto. Allí donde estás haciendo un culto. Aquí donde estoy haciendo el culto. Porque Dios está en todas partes. Dios está ahí con ustedes, Dios está con nosotros. Entonces Dios está en todas partes. Entonces nos da tristeza porque hay hermanos que nunca se han conectado. Hay hermanos que no, lo van a ver en YouTube. Sí, lo van a ver en YouTube. Pero hasta que ellos le den el tiempo a Dios, no hay un esfuerzo, hermanos. No hay un esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos que continuar. Porque los tiempos nos marcan. Las señales ya están de que Cristo viene. Amén. Ya están las señales ya están que Cristo viene, Cristo está a las puertas, Cristo. Es como cuando uno va a llegar a un destino. Se pone uno contento cuando va a llegar uno al destino. Por ejemplo, si yo hago un viaje de aquí a Monterrey y ya me faltan algunos kilómetros para llegar, pero veo un letrero que dice a 50 kilómetros la ciudad de Monterrey. Esa señal a mí me da gusto. Digo, ya voy a llegar a mi destino, Entonces ahorita las señales que estamos viendo, de esta pandemia vienen otras circunstancias muy difíciles. Viene la pandemia de la economía. Entonces vienen otras circunstancias. ¿Por qué? Porque ya se desataron las cosas. Entonces, nosotros tenemos, al ver estas señales, tenemos, dice la Biblia, que levantar nuestra cerviz y ponernos contentos, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Entonces nosotros tenemos que estar contentos, gozosos. Pero ¿cómo puede estar uno gozoso si ve uno las noticias y casi lo dejan a uno infartado las noticias? No hay que dejar que nos ministren las noticias. Que no nos ministren las noticias. Las noticias no nos deben de... Es una información nada más. El que nos debe de ministrar es nuestra esperanza, que es Cristo. Amén. Nuestra esperanza, que es Dios. Nuestra esperanza. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, hermanos. Amén. 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 Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a leer el versículo 21, 22 y 23. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Amén. Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios bendiga su palabra en cada corazón.
de los que escuchen y estén viendo este momento. Hermanos, Mateo capítulo 5, 6, 7 son 3 capítulos que nos hablan, se le conoce como el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Se le conoce como el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña, yo me acuerdo de un varón hace muchos años. Se llamó Pedro de Coster, ya está con el Señor. Este varón decía, esta es la constitución del cielo. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, la constitución del cielo. ¿Por qué? Porque es la que nos rige. Son leyes que nos rigen. Entonces, todos estos 3 capítulos tenemos que estarlos escudriñando, tenemos que estarlos viendo, porque son leyes que tenemos que mirar para cumplir. Tenemos que estar al pendiente de todo lo que está escrito en toda la Biblia, pero muy especialmente en estos capítulos. Y dentro de estos capítulos, el Espíritu Santo, el Señor Jesús habla y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, hermano, de muchos, está hablando de, cuando la Biblia dice muchos, es que sí son muchos. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Hermano, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. Entonces, aquellos hombres que le dijeron al Señor esto, eran hombres que trabajaban, hombres que hacían, hombres que andaban para arriba y para abajo. Vamos a decirlo, pues andaban trabajando en la obra, porque decían, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, o sea, expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. O sea que sobre los enfermos pusieron las manos y sanaron. Entonces estos hombres llegaron con Dios, con el Señor, y le dijeron, Señor, en todo eso lo hicimos en tu nombre. Trabajamos en tu nombre. Levantamos iglesias en tu nombre. Compartimos tu palabra en tu nombre. Hicimos esto en tu nombre. Hermano, qué triste desenlace de estas personas. Qué triste desenlace. Porque cuando ya no había vuelta para atrás, ellos se dieron cuenta de algo bien importante. Todavía aquí nosotros, mientras tenemos vida, tenemos opción de hacer diferentes las cosas, de cambiar nuestra manera de vivir, de cambiar nuestra manera de caminar, nuestros sentimientos. Tenemos que cambiarlos, darnos cuenta. Pero estas personas ya, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, el desenlace fue fatal. Yo me imagino que aquellos llevaban hasta una lista. Así llevaban su lista y decían, acuérdate, Señor, que en tu nombre liberé a Antonio, liberé a Juan, liberé a Pedro, y traían hasta su lista, hermanos, de cosas que habían hecho en el nombre de Jesús. Entonces, aquellos hombres llevaban todo preparado. Ahora sí, estamos listos para entrar al reino de los cielos. Estamos listos para entrar al reino de los cielos. Entonces, aquellas personas llegaron pero contentas, gozosas. Ahora sí, hemos llegado para ser premiados. Hermano, qué feos son las decepciones, ¿verdad?
qué feas son cuando algo nos decepciona. Que llega uno con cosas, ya me imagino a estos, yo creo llevaban hasta los certificados de bautismo de cada copia de certificados de bautismo de cada uno de los que habían bautizado. Mira, bauticé a 1500 personas en tu nombre. Hice esto en tu nombre, Señor. Hermano, qué tremendo. Y el desenlace fue terrible. Veamos el siguiente versículo. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, hermano, qué tremendo. Aquellos pensaban recibir, yo creo, una corona, que pensaban recibir, que los recibieran así con fanfarrias, con bombos, con platillos. ¿Por qué? Porque hicieron mucho en la obra de Dios. Hicieron mucho en la obra de Dios. Y el desenlace, la realidad fue otra total. El Señor Jesús ni siquiera los llamó hijos, ni nada. Les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, esta es una parte muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Que todo el hombre, mujer, de cualquier, vamos a decirlo, todo el ser humano, todo el ser humano, un día vamos a llegar a este momento. Todo el ser humano, un día vamos a llegar a este momento. Recuerdo allí en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, Eclesiastés capítulo 11, mire, ¿lo pueden buscar, hermanos? Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. O sea, y anda por los caminos de tu corazón. Hermano, ¿por dónde anda? ¿Cuáles son los caminos del corazón de un joven, hermano? Las fiestas, el relajo. ¿Cuál será el camino del corazón del joven, hermano? Pues el cotorreo, las fiestas y todo lo que sabemos. El consejo de Salomón, del hombre más sabio, de uno de los hombres más sabios que hubo en la tierra, el consejo fue, anda por ahí por donde te guíe tu corazón. Anda por donde te guíe tu corazón. Si quieres andar en las fiestas, mire qué tremendo, hermano. No te detengas, ve. Haz lo que tú quieras. Este es hermano, mire, llámele bien o mal consejo de la palabra. Dice, anda por donde tú quieras. Pero luego, ¿cómo dice los siguientes versículos? Dice, anda por los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe, aquí es donde, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Te juzgará Dios. Entonces, lo que más mal le cae a uno como joven, cuando uno es joven, es que a uno le digan, no hagas esto, no hagas lo otro, está mal eso, no hagas eso. Ese es lo más tremendo, que al joven le cae mal, nos cae mal. No puedo decir, le cae mal, no. A mí también me caía mal que mis padres me dijeran, no hagas esto, no, eso está mal. Los hijos de Salomón, yo creo a los hijos de Salomón también les costaba trabajo obedecer.
Porque ya para que un padre haga este tipo de declaraciones, anda por donde tú quieras. Haz lo que a ti te parezca bien. Hazlo. Nada más acuérdate de una cosa. Que sobre todas estas cosas, Dios te traerá un día a juicio. Y cómo el asunto es cómo nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar? A veces pensamos, solo no, los cristianos se van a pasar por este juicio. No, hermanos. Todo ser humano. Mormones, testigos de Jehová, musulmanes, católicos, todo ser humano, tenemos que llegar a este punto. Amén, hermanos. Amén. Amén. Todos tenemos que llegar a este punto. Pero, ¿cuál es la mejor referencia para llegar a este punto? La mejor referencia es: solamente en Cristo hay vida eterna. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo del cielo en quien podamos ser salvos. Amén. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. No hay otro nombre, no hay otras reglas, no las hay. Solamente en Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Es mentira que pagando los... ¿Cómo se llama a eso que le mandas? Penitencia. Penitencias, indulgencias. No es cierto, no es cierto. Hay un solo camino y un solo mediador. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo. Por esto tenemos que gritarlo. Solamente en Cristo hay salvación. En ninguno hay otra salvación. Amén. Pero todo el ser humano va a llegar a ese punto. Va a ser juzgado. Va a ser juzgado. Por eso, para llegar a Él, solamente necesitamos a Cristo. A Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos, como dice Hechos 4:12, hermanos. Hechos. Le doy los textos, hermano, para que tenga las referencias. Hechos 4:12. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Amén. Solamente en Cristo, hermanos, en Cristo solamente. Tenemos que prepararnos para ese encuentro que vamos a tener todo ser humano. Todo ser humano. Aquí no, a este encuentro del juicio, no va a haber ni que yo soy mormón, ni que yo soy sabático. No, todos tenemos que llegar a este punto. Unos vamos a llegar vamos a llegar con un boleto especial que se llama Cristo Jesús. Amén. Comprado con la sangre de Cristo, vamos a llegar con ese boleto. Pero todos vamos a llegar a este punto. Pero hay otro texto que quiero darles y es muy conocido. Por ejemplo, San Juan 3:16 y 17. Amén. Ese texto. Pero el 16 todos lo conocemos. San Juan 3:16. Pero el 17, ¿cómo dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Muchos le echan la culpa a Dios de que dicen, es que Dios nada más habla de condenación, de guerras, de esto. No. Dios no vino a condenar a nadie. Dios es la salvación. Amén.
Cristo Jesús es la única salvación. El Señor Jesús no vino a condenar a nadie. El hombre se va a condenar solito por sus actuaciones, por sus acciones, por su forma de proceder. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener bien claro la base bíblica que estamos tomando hoy de Mateo. Vamos a Mateo 7 otra vez, hermanos. Mateo capítulo 7, la lectura que hicimos. Mateo 7. El versículo 21 dice, no todo, ya vamos a llegar todos a ese punto. Vamos a llegar todos al punto de que vamos a tener un juicio. Vamos a tener todo ser humano va a tener un juicio. Nadie va a ser condenado así nada más porque, pues es que tú te portaste mal. A mí me dijeron que te portaste mal y ya vas a ser enjuiciado. No. La Biblia dice que se van a abrir los libros donde está todo escrito. Y allí vamos a tener que comparecer ante ese tribunal. Entonces, ya en ese tribunal, aquí nos hace referencia de ese tribunal y dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, cuando el Señor Jesús anduvo en esta tierra, todo el que se le acercaba le decía, o Señor, o Maestro. Aunque no estuvieran de acuerdo con su enseñanza, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que Él decía, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que Él hacía, todo el que se le acercaba le decía Señor o Maestro. Entonces, muchos se le acercaron, dice la Biblia que mucha multitud se le acercaba. Unos por curiosidad, ay, a ver qué hace. Otros para conocerlo y decir, yo conocí a Jesús. Otros para quererlo imitar. Otros hermanos se acercaban nada más porque les había llenado la panza de comida. Nada más porque les había llenado el estómago de comida. Por eso, hermano, mucha gente se le acercó al Señor Jesús y le decía Maestro. Yo me imagino hasta que le hacían reverencia al Señor Jesús. Señor Jesús, al Señor nadie lo engañó, hermanos. Él sabía qué actitud. Él sabía que Judas era un ladrón. Él sabía que Judas le estaba robando. Pero su misericordia era extendida a diario a Judas para ver si ese día Judas se arrepentía. A ver si Judas era redarguido y decía, yo no vuelvo a robar. Todos los días. El Señor Jesús sabía, mostrándole su amor al Judas, mostrándole su amor a Judas. El Señor Jesús nunca le dijo a Judas, eres un ladrón, eres un malvado, eres un hijo del diablo, te vas a ir al infierno. No, hermano. El Señor Jesús le mostraba su amor a Judas. Le mostraba su amor. Y muchos le dijeron, Maestro, Señor. Entonces, llamarlo Señor o Maestro, hermano, tenemos que tener en cuenta cómo lo decimos. Porque dice el texto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros nombramos a alguien Señor, a veces esta palabra se ha denigrado en nuestro vocabulario y decimos a cualquiera, es un Señor, pero Señor representa que yo me pongo a tus órdenes, que yo estoy a tus órdenes, que yo me pongo a las órdenes tuyas. No nada más es de decirle como ahora, ahí va un Señor, pero ¿Señor de qué o de quiénes? Cuando el Señor dijo,
no me digan Señor y crean que que van a entrar al reino de los cielos llamándome Señor. Mejor hagan la voluntad de mi Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Al llamar a alguien Señor, quiere decir, es que te estoy reconociendo como mi autoridad, te estoy reconociendo como el dueño de mi vida, estoy poniendo a tu disposición mi vida, mi conocimiento, mis habilidades, las pongo a tus órdenes. Cuando nosotros llamamos Señor a alguien. Entonces el Señor dice, no todo el que me dice Señor. Ahorita cuántos conocemos y decimos, si hacemos una encuesta en la calle y le preguntamos, ¿tú conoces a Dios? ¿Temes a Dios? ¿Cuántos dirán que no? Serían contados, ¿verdad? Pero la mayoría diría, sí, yo conozco a Dios. No, es mi Señor. Y ni siquiera lo conocen. Entonces, el Señor decía, ¿para qué me dicen Señor? Mejor hagan la voluntad de mi Padre. Y lo primero que Dios quiere que el ser humano haga es que tengamos temor a Dios. Tengamos temor a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es tenemos que tener temor a Dios. Si nosotros, aunque no le digamos Señor, pero si le tenemos temor. ¿Pero qué quiere decir tener temor? Tener temor es tener miedo, ¿acaso? ¿Qué es tener temor? Se va a cortar, hermanos, un momento. El Señor dice, no me llames Señor, mejor haz la voluntad de mi Padre. Una de la voluntad de Dios es que le tengamos temor a Dios. Pero ¿qué es tener temor a Dios? ¿Tenerle miedo? Hacía yo la pregunta, ¿tenerle miedo a Dios? Porque hay muchos que le tienen miedo a Dios. Le tienen miedo a Dios, o le tienen temor al infierno, o le tienen miedo a la grande tribulación. Y por eso se busca a Dios. Y Dios no quiere eso. Entonces, ¿qué es tenerle miedo? ¿Qué es tenerle temor? Tenerle temor es tenerle un respeto sublime a Dios. Tenerle respeto. Amén. Tenerle un respeto sublime. Así como antes yo me acuerdo que a los papás se les tenía un respeto. Un respeto. Y decía uno, no voy a hacer esto por respeto a mi padre. No voy a hacer lo otro por respeto a mi padre. Y respetaba uno a las personas mayores. Hoy se ha perdido hasta eso. Y por lo consiguiente se ha perdido el respeto a Dios. Y respetaba uno la persona del papá, la persona de la mamá, la persona del abuelito. Si nosotros le tenemos respeto a Dios, vamos a saber que en todo momento Dios está con nosotros. Día y noche Dios está con nosotros. Entonces, día y noche vamos a tenerlo que respetar, porque Él está presente. Así como cuando nuestro padre lo veíamos y decíamos, no, me quito el sombrero y agacho la mirada. ¿Por qué? Porque estoy delante de mi padre. ¿Por qué? Porque todavía te pega, te da tus nalgadas. No, por respeto, por respeto. Así, para Dios, Dios quiere que le tengamos un respeto a Él, a su persona. Dios está con nosotros. Imagínense que Dios hizo una cita hoy con nosotros. A las 12 voy a estar con ustedes, con toda la iglesia del Mesón. Y muchos hermanos dijeron, no, hoy no puedo. Ay, me salió otra cosa más importante. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Imagínense cómo queda Dios. Por eso dice Dios, no me llames Señor,
¿Para qué me llamas Señor si ni siquiera reconoces mi presencia? Si ni siquiera estás al pendiente de lo que a mí me gusta. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué dices mi Dios si ni siquiera me respetas? Es que, hermanos, tenemos que mirar que un día vamos a llegar al final de nuestros días. A lo mejor es en esta pandemia, a lo mejor más adelante, a lo mejor vamos a llegar al fin de nuestros días de una u de otra manera. Pero vamos a llegar a esto. Y vamos a llegar y ¿qué le vamos a decir al Señor? Señor, es que tú eres mi Señor, mi Dios. Y va a decir el Señor, sí. Pero ¿te acuerdas cuando se hacía la cita para que estuvieras conmigo? Para ti había cosas más importantes que estar conmigo. Para ti habían cosas más importantes. Señor, pero es que tenía yo que hacer esto, por eso. ¿Me respetaste? ¿Me tuviste temor a mi presencia? ¿Tuviste temor a mi presencia? Entonces si miramos por qué el Señor les dijo a aquellas personas, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque, hermanos, tenemos que darnos cuenta que muchos cristianos van a llegar, Señor, tú eres mi Señor, mi Dios, eres mi Salvador, eres mi todo. Y va a decir el Señor, mira, no me digas Señor. Si ni siquiera respetabas cuando se convocaba a una reunión en mi nombre. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué tremendo. No respetabas. Entonces dice el Señor, no me digas Señor. Mejor acuérdate de respetarme. Dice, temor es el respeto sublime a Dios. Temor es el respeto sublime a Dios. Así como nosotros respetábamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y decíamos, a lo mejor por allá soy un desastre, pero delante de la persona de mi padre o de mis hermanos, o aún hasta de los hermanos mayores, o de mi abuelo o de mi abuela, yo me comporto como todo caballero. De esa manera Dios quiere que lo respetemos, hermano. Como cuando sentimos la presencia de nuestro padre, nuestro abuelo, la persona que tú respetas más, así. Y donde tú te pares, allí está la presencia de Dios. En el trabajo está la presencia de Dios. En la escuela está la presencia de Dios. No creas que nos escapamos de la presencia de Dios. Dios prometió, todos los días de tu vida voy a estar contigo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, por eso el Señor decía, no me digan Señor, mejor conozcan mi voluntad. Conozcan mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? Yo hoy quiero preguntar, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Mande? ¿Cuál será la voluntad? ¿Cómo conocer la voluntad de alguien? ¿Cómo conocer la voluntad de alguien? Por ejemplo, si yo hiciera ahorita una pregunta, tu esposa que me estás oyendo, ¿cómo conoces la voluntad de tu esposo? ¿Cómo conoces sus gustos? ¿Cómo conoces su camisa favorita, su playera favorita? ¿Cómo conoces sus zapatos favoritos? ¿Cómo conoces su comida favorita? ¿Cómo conoces para que tú te arregles que a él le guste? No como a ti te gusta, sino como a él le gusta. ¿Cómo conoces todas esas cosas de tu esposo y esposo que me estás mirando? ¿Cómo conoces todas esas cosas de tu esposa? ¿Cómo las conoces? A través de que estás viviendo con ella o con él. A través de que vives diario con él, diario con él, diario con él. Te das cuenta de lo que le gusta. No es necesario que él te diga, ¿sabes qué? No me gusta esto, no me gusta lo otro. Como reglas. No. Tú te das cuenta y dices, no, a mi marido no le gusta levantar la toalla cuando sale del baño. Pero no importa, yo lo amo.
Y empiezas a conocer sus gustos, su manera de ser. Entonces, el gusto y cómo lo vas a conocer es a través de ¿qué? De convivir con esa persona. De tenerle confianza, de vivir con él, de decirle, de platicarle, mira, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, hermanos y amigos que me escuchan, necesitamos empezar a convivir con Dios. Ay, pero ¿cómo voy a empezar a convivir con? Empiézalo a tomar en cuenta de que Él está a tu lado. Empiézalo a respetar. Empiézalo a respetar. Y dile, el Señor está conmigo. Y vas a ver que el Señor va a empezar a mostrar sus gustos hacia ti. Te va a empezar a mostrar cómo le gusta que tú seas. Es más, va a empezar hasta a cambiarte tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir. Pero solamente viviendo con Él. Solamente viviendo con Él. ¿Acaso Dios no vive con nosotros? Sí vive entre nosotros. Pero no con nosotros. Pero no con nosotros, porque nosotros no lo tomamos en cuenta, hermano. Hacemos lo que se nos antoja. Entonces Dios dice, no. Tú tienes que empezar a conocer mis gustos. Tú tienes que empezar a conocer lo que a mí me gusta. Uno de los gustos de Jesús, de Dios, es que nosotros le alabemos, le glorifiquemos. Le hagamos acciones de gracias, que seamos agradecidos. Hermano, nosotros tenemos que empezar a... ¿Qué olores le gustan a Dios? ¿Qué color es el color que a Dios le agrada? ¿Cómo le gusta que yo sea? A Dios le gusta que yo sea soberbio, altivo, que siempre ande así como enojado. Ay, no, ya estoy cansado de la vida. ¿Eso le gustará a Dios? ¿O a Dios le gustará que andemos, nuestra vida hable del amor de Dios, hable del amor de Él? Amén. Mire, cuando un matrimonio convive mucho, la esposa empieza a hablar como el esposo, ¿verdad? Y viceversa. Empieza, ¿por qué? Porque están conviviendo. Entonces nosotros tenemos que aprender a convivir. Y solamente lo vamos a lograr cuando nosotros empecemos a respetar a Dios, de que Dios está con nosotros. De que Dios está con nosotros. Amén. Amén. El versículo 22 dice: y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, hermano, aquellos hombres llevaban hasta su lista. Llevaban su lista para presentársela a Dios. Mira, Señor, 150 bautizados, 1500 liberados. Ya llevaban hasta su lista estos ingratos. A ver, aquí están mis obras, Señor. Acordémonos que el cielo no se gana por obras, pero sí necesitamos vivir una vida con obras por la fe. Amén. Amén. Pero estos hombres, el problema de estas personas, fíjense, el detalle de estas personas fue que llevaban sus obras para alcanzar la salvación. Llevaban, hermano, y sabían Biblia. Sabían Biblia. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque aprenderse la Biblia, querer aprenderse la Biblia, el enemigo sabe Biblia y sabe Biblia mejor que nosotros. Entonces, y tenemos que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no se lea la Biblia, tenemos que leer la Biblia, pero hay algo que tenemos que tener primero muy presente. Porque estos hombres sabían Biblia, sabían cómo aplicarla, sabían cómo ejecutarla, sabían cómo trabajarla, eran trabajadores,
Eran todo, hermano. Nada más que les falta un pequeño detalle. En el versículo que sigue nos dice, entonces los declararé, nunca los conocí. Nunca los conocí. Entonces, quiere decir que estos hombres se sabían Biblia, sabían las promesas, sabían esto, sabían imponer manos, sabían todo, hermano. Es más, hasta usaban el nombre de Jesús. Pero no, algo bien importante, nunca conocieron a Jesús. Nunca. Por eso el Señor les dice, nunca os conocí, nunca tuve un encuentro con ustedes. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios surtía efecto en estas personas? Hoy en día vemos a muchos que oran por enfermos y sanan. Hacen esto y tiran gente. ¿Por qué pasa esto? Y no conocen al autor de la Biblia. Conocen Biblia, pero no conocen al autor de la Biblia. Conocen la palabra de Dios, pero no conocen al autor de la palabra de Dios. Entonces, estos hombres, mucha gente impone manos y sanan. Hermano, esto no nos debe de sorprender. Ahorita estamos en el tiempo en que se levantarán muchos Cristos. Así lo dice la Biblia, Mateo 24. Muchos Cristos se levantarán y engañarán, aún si es posible, a los escogidos. Entonces tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos. Tenemos que saber, yo conozco Biblia. Amén. Yo conozco Biblia, pero también conozco al autor de la Biblia. Amén. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos que conocer Biblia. Sí conozco Biblia, pero hay quienes se conforman con pura Biblia. Y creen que la pura Biblia va a hacer algo en ellos. No, necesitan conocer al autor de la Biblia. Salomón dijo, el mucho estudio es aflicción de la carne. Entonces, nosotros tenemos que conocer Biblia, sí. Tenemos que llevar las señales, sí. Pero tenemos que conocer al autor de la Biblia. El que hace las señales no es el hombre, sino es Dios a través de su Espíritu Santo y a través de la sangre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber conocer Biblia, pero conocer al autor de la Biblia. Esa es la diferencia, hermanos, porque hay quienes nada más conocen Biblia. Por ahí anda una secta que y predica puerta por puerta, y bien trabajadores, y mucha gente y trabajadores y esto. Pero ellos andan luchando por alcanzar la salvación. Y no es así. La salvación, nuestro boleto, lo compró la sangre de Cristo. Amén. Amén. Lo que hagamos después es por agradecimiento. Es porque, Señor, tenemos que saber y entender que Dios nos ama no por lo que hacemos. Dios nos ama no por lo que hacemos. Nos ama por lo que somos. Dios te ama por lo que eres. Eres su hija, eres su hijo. No te ama porque hagas campañas enormes, hagas esto, hagas lo otro. No es cierto, no, Dios no te ama por eso. Tú lo haces por agradecimiento, y lo hacemos por acciones de gracia, pero no lo hacemos porque nosotros tenemos que saber exactamente que Dios nos ama por lo que somos. ¿Qué eres? Hijo de Dios, hija de Dios. Nada más por eso nos ama Dios. Que hacemos otras cosas es por acción de gracias, por acción de gracias, por acción de gracias, por acción de gracias. Hermanos, tenemos que conocer al autor de la Biblia. Si tú no conoces al autor de la Biblia, hoy te pido que abras tu corazón y le digas, Señor, yo quiero conocerte. Conozco tu palabra, conozco quién es, a través de la palabra que tú haces milagros, haces prodigios, haces maravillas. Pero yo quiero conocerte a ti, mi Señor. Si no hay un encuentro con Dios, nada sirve, nada. Aún así,
tú veas que la gente, cuando tú predicas, la gente se arrepiente, que cuando tú impones manos, la gente sana, que tú cuando reprendes, el demonio sale huyendo. De nada sirve, hermano, si no conoces al autor de la Biblia, al autor de nuestra salvación. Si no la conoces, de nada sirve. Dios te ama por lo que tú eres, no por lo que hacemos. Amén. Tenemos que hacer, pero en acción de gracias, en acción de gracias. Yo me acuerdo de David. ¿Cómo le llamaba Dios a David? ¿Qué era qué? David, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Usted cómo se imagina ese David? Perfecto. Yo me lo imagino perfecto, sin falla cual ninguna. Yo me lo imagino perfecto. Pero no era así. David cometía sus errores y errores graves. Un día cometió un error y cometió un adulterio. Cometió adulterio y aparte se convirtió en homicida. Y como era el rey, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Entonces dice la Biblia que él cometió el adulterio, cometió el homicidio y siguió su vida normal. Parecía que nadie le había dicho nada. Pues ¿quién iba a decir algo, hermano, si era el rey? ¿Quién le iba a decir, sabes qué rey eres? Eres esto, eres lo otro. No, nadie dijo nada. Entonces dijo David, pues nadie supo. Entonces no ha pasado nada. Entonces todo calladitos y vamos a seguirle. Y dice la Biblia que Dios estaba observando a David. Y le dijo, ay David, como que ya no me respetas tanto, David. Y dice la Biblia que Dios levantó a un siervo suyo, con una autoridad, hermano, para hablarle a un rey así. Es que era un hombre con tremenda autoridad. Agarró y llegó el profeta y le dijo a David, mi rey, ¿tú qué harías con...? Y le empieza a narrar lo que él había hecho. Pero no le decía que él era. Entonces le empezó a narrar, ¿tú qué harías con una persona que él teniendo muchas ovejitas, fue y tomó la oveja ajena y aparte mató al dueño de la oveja? Y David se enoja y dice, se pone como luego cuando nosotros, yo soy muy santo, yo soy perfecto, yo no hago nada. Pensamos que a Dios también lo cuenteamos, hermano, pero no es cierto. Y David se puso así en el banquillo del justo y dijo, altar lo mataría, dijo David, altar lo mataría. Así haría yo juicio. Y el profeta el profeta era un vocero de Dios. Dice que agarró y le dijo a David, ese eres tú. Cuando le dijo eso, con la autoridad de Dios, dice la Biblia, que a aquel se le caía la cara de vergüenza. David conocía a Dios, porque dice la Biblia que David cayó de rodillas, rasgó sus ropas y empezó a escribir el Salmo 51. Ay, con calma léalo usted, hermano. Ay, con calma lea el Salmo 51. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Eran las palabras de alguien que conocía a Dios, alguien que conocía la misericordia de Dios. Nunca David le dijo a Dios, no, también la Betsabé tuvo la culpa, ¿para qué se andaba bañando desnuda? A ver, háblale a la Betsabé y también enjuíciala. No, David nunca echó culpas. Hermano, no como Adán. Adán cuando Dios lo llamó a cuentas, Adán luego dijo, la mujer que me diste. David conocía a Dios y dijo, mejor me desnudo delante de él. Entonces, hermano, conocer a Dios no nos hace perfectos, pero sabemos cómo a él le gusta que nosotros nos rindamos a él. David nunca fue perfecto,
El otro día oía yo un comentario de una persona que decía, ¿cómo David fue esto, fue lo...? Sí, David fue imperfecto, pero lo hacía conforme al corazón de Dios porque conocía el corazón de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios. Hoy en este día, yo te pido que hagas un momento de reflexión y que mires que muchas veces, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, tú eres mi Dios, mi Rey? Y nos damos la vuelta y nos olvidamos de su presencia, nos olvidamos de quién es Él, nos olvidamos de que tenemos que respetarlo, tenemos que respetar sus tiempos, tenemos que respetar su palabra, tenemos que respetar su presencia. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pero Dios no quiere gente perfecta, no. Perfectos vamos a ser hasta que estemos allá, pero tenemos que ser como David, conocerlo a Él. Dice la Biblia que le dijo a Dios, una sola cosa te pido, Señor, en el Salmo 51. No le dijo a Dios, una cosa te pido, una sola cosa te pido, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa cosa yo te pido, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque yo sé que cuando tú quitas tu espíritu de alguien, aquel queda endemoniado. David sabía. David conocía a Dios. Por eso le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque yo sé que cuando tú quitas tu Santo Espíritu, queda endemoniado aquel. Hoy podemos decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. No hay. Solamente en Cristo, solamente la sangre de Cristo. Hoy te pido que anheles en tu corazón conocer a Dios. Anheles en tu corazón conocerle cada día más. Y si hay señales, gloria a Dios, pero tú lo conoces. No vas a llegar al final de la carrera y allá tengas un gran problema. Allá te des cuenta de algo muy grave, que todo lo que hiciste de nada tuvo valor, porque no conocías al autor de la salvación. Hoy te pido que anheles tener un encuentro con Dios. Cierra ahí tus ojos, cierra ahí donde estás tus ojos. Y dile, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. A lo mejor esta oración ya la hiciste hace muchos años, pero hoy dile, hoy es nueva su misericordia. Dile, hoy, Señor, déjame tener un encuentro contigo. Déjame conocerte cada día más y más y más. Que mi vida, Señor, verdaderamente esté bajo tu señorío, mi Dios, no bajo mis ordenanzas, bajo lo que yo creo, bajo lo que yo pienso, bajo lo que me dejaron mis padres. No. Bajo tu guianza, mi Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. Que Dios te bendiga allí donde estás. Que Dios llene tu corazón de su presencia. Y si no le conoces, que hoy le conozcas, que hoy tengas un encuentro con Él. Que Dios te bendiga mucho. Y si tú que me estás viendo a través de este video, busca una iglesia cristiana y congrégate allí. Busca una iglesia cristiana, congrégate allí. Sé fiel a Dios a través de tu pastor, séle fiel a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Respeta a Dios. Respeta a Dios. A través de nuestras autoridades, respeta a Dios. A través de tu pastor, respeta a Dios. A través de su palabra, respeta a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Señor, en el nombre de Jesús.